paz, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es un privilegio, benditos hermanos, el estar en este día en el cual nuestro Señor Jesucristo nos permite poder compartir esta bendita sabiduría, este pan de vida que Dios mediante su Hijo nos vino a traer, que Dios mediante su Hijo nos vino a dar a todos los humildes, a todos los que creyeron, a todos los obedientes, a todos los que tienen hambre y sed de justicia, hermanos. Así pues, en este día, mis hermanos, me pongo en los pies de mi Señor Jesucristo para de igual manera poderle servir, poderle ser un sirviente fiel y así esperarle hasta el regreso de Él, hasta su regreso, mis hermanos. Así, benditos hermanos, damos inicio a esta bendita enseñanza del Evangelio de Lucas, número 61, hermanos. Siempre diciéndoles, mis hermanos, y también volviéndoles a recordar que estamos a sus órdenes, benditos hermanos. Y cualquier duda, comentario que tengan, hermanos, estamos para servirle. De igual manera, el siervo de Dios les envía saludos, ya está recuperándose, ya está mejorando y primeramente Dios, si así Él lo desea, lo veremos prontamente. Aquí estará nuevamente de regreso para seguir en este bendito servicio y en esta bendita obra a nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, la enseñanza número 61 del Evangelio de Lucas, capítulo 11, y ayer con la hermana Jennifer veían el versículo último del capítulo 11, versículo 54. Continuamos y demos lectura, amados hermanos. Dice aquí en el 54: acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Esto es muy importante, benditos hermanos y hermanas, porque aquí aprendemos conforme a la palabra y vemos el fruto tanto de los justos como el fruto de los impíos. Una vez que nuestro Señor Jesucristo, como pudimos estudiar, hermanos, en el capítulo 11, sobre todo desde el versículo 37, acerca de Cristo Jesús, cuando vimos que fue invitado a la casa de un fariseo y pues todo lo que Cristo Jesús comenzó a decir acerca de los sacerdotes, de los intérpretes de esa época, con la intención siempre, hermanos, primeramente a sus discípulos de ese momento, dar a conocer la verdad y el fruto de los desobedientes, de aquellos, como veíamos, que prefirieron las tinieblas y que han matado a los profetas y que han preferido este mundo. ¿Cuál es su fruto? ¿Cuál es su comportamiento? Pero, hermanos, la palabra está viva y la palabra hoy es también para nosotros que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante, hermano, porque el Señor, como buen pastor, da a conocer a las ovejitas esto, a su pueblo, para que su pueblo sea crédulo y no vaya a ser engañado, como vimos, con instrumentos que por fuera limpian el vaso, que por fuera se muestran justos, que por fuera se muestran que hacen justicia, pero por dentro están llenos de toda injusticia y están llenos de todo engaño, hermanos. Ahora, hermanos, una vez que Cristo Jesús nos da a conocer esto, para que entonces creamos y nos alejemos de aquellos instrumentos que tengan este fruto, de aquellos instrumentos que tengan este comportamiento, hermano, vemos que los intérpretes y en general el sacerdocio de esa época, ¿cuál fue su fruto? ¿Cuál fue su comportamiento? Primeramente ya vimos que de pecado, pero hermanos, recordemos que en enseñanzas pasadas Dios mediante el siervo pudo explicar la enseñanza del espíritu inmundo que vuelve, de aquel espíritu que cuando regresó y vio a lo que fue su casa, la encontró adornada, vacía, barrida, pero vacía, como dice la escritura. Y entonces tomó otros 7 espíritus peores que él y ahí vinieron a morar. Y el estado de aquel hombre o de aquella persona vino a ser peor. El estado postero vino a ser peor que el primero. Y Dios nos explicó perfectamente en aquella ocasión qué esto significa, hermanos. Y esto nos habla de que los que desecharon la verdad
Y los que desecharon a los siervos enviados por Dios, llamaron malas tinieblas, y no se arrepintieron, quedaron con espíritus peores que los que tenían antes de ser rescatados por Cristo. Porque, hermanos, recuerde, por uno aumentó el pecado, y el pecado vino la muerte, y la muerte vino a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y en absoluto, Romanos 3, 21, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, y no teníamos a Dios, no teníamos la luz, teníamos tinieblas, teníamos oscuridad, teníamos demonios. Eso ya lo hemos visto, hermanos. Y entonces, benditos hermanos, benditas hermanas en Cristo, esto es muy importante porque, recordando ese punto, veíamos que en aquella ocasión esos demonios, ¿a qué nos llevaban? ¿A qué nos inclinaban? Al mundo, al pecado, a la fornicación, adulterio, porque bíblicamente ese es el elemento, eso es lo que busca hacer Satanás también por medio de los cuerpos humanos que están en pecado, que están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, la palabra nos está mostrando o nos está recordando que aquellos que tuvieron un pacto, que entraron por la puerta de redil, que se bautizaron, pero le fallaron a Dios y no se arrepintieron, entran demonios tales que ya no van a ser lo de antes. Porque antes simplemente, si quizá no nos interesaba la religión, no creíamos quizá en Dios, ya, no creíamos y hasta ahí, no nos molestaba. Pero vimos en aquella ocasión que ahora estos espíritus que entran en la vida de estas personas los van a ocupar para ir a engañar a otros, para hacer oposición, para hablar contra la verdad. Puedo citar algunos versículos, amados hermanos, que nos habla de esto. Filipenses capítulo 3 nos dice que los que despreciaron la palabra, los que hicieron a un lado el consejo de nuestro Señor Jesucristo, que ahora solamente piensan en lo terrenal, que son enemigos, dice así. Pablo, inspirado por Dios, dice: muchas veces se los dije y ahora se lo digo llorando, que ellos son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en la terrenal y cuyo fin será perdición. Y ser enemigo de Cristo es estar contra esta prédica de verdad, contra el pacto que trajo Cristo de una muerte y de una separación. Primera de Juan capítulo 2 también dice que salió de nosotros porque eran de nosotros, pero se fueron de nosotros, porque si hubieran permanecido de nosotros, aquí estarían. Pero esto sucedió para que se manifieste que no todos son de nosotros y que se vuelven anticristos. Primera de Juan 2. Y anticristo es estar contra la verdad, es estar contra el pueblo de Dios. Hermanos, estamos viendo siempre que bíblicamente hay dos descendencias. Una que proviene de Dios, una que proviene de nuestro Señor Jesucristo y otra que proviene del maligno. Primera de Juan capítulo 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano es del diablo. Entonces, hermanos, ahí estamos viendo que hay dos descendencias. Digo, hay más pasajes. Yo nada más estoy recordando algunos. Como en Génesis capítulo 3, que dijo Dios, dijo a la mujer: de ti saqué una descendencia. ¿Y qué dijo a la serpiente? Y también de ti. Y habrá enemistad. Y tú le pisarás la cabeza y ella te morderá el calcañar. Claro que también profetiza a Cristo como venció al diablo en la cruz. Pero claramente se dijo que iba a sacar una descendencia respectivamente uno del otro. Y que iba a haber enemistad. Dice en Job capítulo 27, sea el impío como mi enemigo y sea el inicuo como mi adversario. Y enemigo es esto. De hecho, la palabra diablo significa adversario, enemigo. Aquí está, hermanos. Entonces, buscan engañar, o más bien, son instrumentos ocupados por el maligno, porque la palabra nos dice en Romanos 6 y en Romanos 8, que el ser humano simplemente, hermano, es un instrumento, o de Dios para la justicia, o del diablo para el mal, para la perdición, para el engaño, para la mentira, hermanos. Nada más. O somos instrumentos de Dios, o somos instrumentos del maligno. ¿Y el maligno para qué ocupa? En el libro de los Salmos, hermanos, hay muchísima, claro, en toda la palabra, pero también en los Salmos, información
de cómo los que tuvieron un pacto y no obedecieron, su fruto va a ser para engañar, su fruto va a ser para mentir. Por eso usted puede leer, por ejemplo, en el Salmo 119, como siempre, y en muchos salmos, los varones de Dios, el salmista, siempre lo rogaba a Dios: líbrame de los impíos. Líbrame, hablando, recuerde que impío o inicuo se refiere a aquel que tuvo un pacto y desobedeció. Diferente muchas veces al pecador, al gentil, que nunca tuvo un pacto y bueno, puede tener inclusive la oportunidad de arrepentirse. Tiene la oportunidad, más ellos es diferente. Y así vemos como siempre son instrumentos de engaño, instrumentos de iniquidad. Por eso dice en 1 Timoteo: debes saber, oh Timoteo, y nosotros, porque la palabra está viva, que vendrán tiempos peligrosos. Y peligro quiere decir que la vida corre peligro, hablando pero espiritual, acomodando lo espiritual. ¿Por qué? Porque son engañadores, porque son, recuerde, Cristo Jesús dijo, Juan capítulo 8, versículo 44, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es padre de toda mentira. Entonces, hermanos, procuran engañar, ser instrumentos de engaño por parte de Satanás. Pero cuando no pudieron tener un engaño, también ¿qué es lo que hacen? Ya vimos, tienen un fruto de desechar, de matar, pero también, fíjense que estábamos leyendo, que se quedaron estudiando o iniciaron a estudiar con la hermana en la enseñanza pasada. Vienen y acechan. La palabra acechar podemos tomar de ejemplo, y así lo hace la bendita palabra, los leones, las fieras. Por eso dice en 1 Pedro 5:8, velad y orad, porque el diablo, el adversario, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Los leones tienen esa característica, bendito hermano, que están siempre acechando, que siempre están rodeando, alrededor, vigilando en qué momento la presa se descuida para salir y atacar, para salir y perseguir y comérselo y acabar con la vida de aquel animalito. Así también, empezando por el diablo. El diablo es comparado por eso con ese animal, porque dice en Génesis 3 que de todos los animales que Jehová creó, el más astuto era la serpiente. Ahora, las serpientes son una comparación de animal que también son cazadores, como aquí también se menciona esta expresión, cazadores. Y bíblicamente todos aquellos animalitos que cazan son animalitos que están siempre al acecho, que ponen trampas, que están siempre vigilando a la presa para que cuando se descuide, como ahorita se decía, vengan y devoren, vengan y maten, vengan y se lo comen. Sí, mis hermanos, ahí está claro, vamos a emplear un poquito más la expresión cazar, porque de más abajo se menciona. Entonces, así es el maligno, siempre está acechando, siempre está, como en el libro de Job, el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Dijo, de rodear la tierra, de andar, de merodear por ella. Ahí está, de merodear, de rodear, de estar vigilando, de estar acechando bíblicamente. Entonces, aquí estamos viendo, Satanás está en todo momento vigilando a los que están en el camino del Señor para ver en qué momento se descuidan, para entonces venir y separarlos de Dios, venir y devorarlos, venir y llevarlos al mundo, matarlos, así como lo hizo en su momento con Adán y con Eva. Pero de igual manera, hermanos, todos aquellos que no son de Dios y que son de su pueblo, que son pecadores, que mataron a los profetas y que no quisieron la palabra de verdad y que no son Dios, no son de Dios, como Cristo Jesús mismo lo decía, y a su propio sacerdocio, que pecaba, que eran hipócritas, ustedes son del diablo, ustedes son terrenales, como ya se concordó en Juan 8:44, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, de hecho también dice en 1 Juan que todo aquel que dice permanecer en él, todo aquel que se dice cristiano debe andar como él anduvo. Y si no andan como él anduvo, no son de Dios, son del maligno. Ahora, la palabra nos enseña que todos aquellos representantes que no son de Dios, también la palabra los compara con animales que cazan.
Ejemplo, Cristo Jesús mismo lo dijo, son lobos rapaces que se visten de pieles de ovejas. También en el libro de Sofonías habla que los príncipes de Israel, haciendo referencia a los representantes, porque siempre los príncipes hablan de los principales, como los principales sacerdotes, ¿sí, mis hermanos? Como los sacerdotes. Entonces los representa y los compara y dice, tus príncipes son como lobos rugientes. Y así, hermanos, algunos ejemplos que nos muestra. También en Judas habla que son fieras ondas del mar. Entonces, así, fíjese esto. Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, yo tengo a Dios. ¿Cuál va a ser mi fruto? ¿Cuál va a ser mi comportamiento? Ese que se acaba de decir. Amor, como el que hacía Cristo. Llevar la palabra, evangelizar, cuidar. Yo no tengo a Dios, mis hermanos. ¿Cuál va a ser mi fruto? Este que estamos viendo. ¿Cuál va a ser mi fruto? ¿A quién me voy a asemejar? ¿A quién me voy a parecer? Porque esta no es la imagen de Dios. La imagen de Dios es otra, la que estamos viendo con Cristo. Pero esta imagen de venir a acechar, de venir a rodear a nuestro Señor Jesucristo para atacarle, eso no es de Dios, eso es del maligno. Así entonces, siempre los representantes que no son de Dios, como instrumentos, engañadamente, porque recuerden que están en un engaño, están en un velo. Recuerden cuántas veces decían a Cristo, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos pueblo de Dios, nuestro maestro es Moisés, y están engañados. Porque ya hemos visto, como las enseñanzas pasadas, que Dios permitió un velo, que Dios permitió un engaño, porque no quisieron el amor de la verdad y Dios es justo. Entonces van a ser instrumentos, como ya se decía, para acechar, para ver que algunos se descuiden. De hecho, en los Salmos hay una descripción muy detallada. De hecho, dice, se esconden y esperan en cuevas, en acecho, para ver que un inocente salga, se descuide y ¡pam! Salen y se paran. Porque así vienen, con el deseo de engañar, con más bien, siendo instrumentos para separar, para llevar al engaño. Como así muchos llevaron al engaño, que inclusive querían, que inclusive creían, que inclusive decían saber la palabra, pero como así decían los fariseos, y usted lo puede ver en el Evangelio de Juan, está fuera de sí. ¿Por qué lo oyen? Ese no es de Dios. Dios le habló a Moisés, a este no sabemos quién le ha hablado. Así venían, hermano. Y veamos cómo Cristo Jesús era rodeado. Claro está que nuestro Señor Jesucristo con la palabra de verdad nunca fue engañado. Pero como se decía ahorita, hermanos, cuando ven que nosotros no dimos oído, que no escuchamos sus enseñanzas y no nos dejamos engañar, vimos que también procuran atacar, procuran hablar contra. Porque fíjense de qué forma ellos hacían esto, para qué venían, para qué se juntaban. Porque ahorita vamos a describir un poco más de esto. Dice, y procurando cazar alguna palabra. Muy importante el simbolismo de cazar, hermanos. Bíblicamente, el pueblo que no es de Dios es comparado con cazadores. En el libro de Génesis tenemos, por ejemplo, a Nimrod, que es comparado con o más bien es mencionado que caza, que es un cazador, que era un cazador. Edom también, o Esaú, en el libro de Génesis, el hermano de Jacob. Fíjese la comparación. Jacob, pastor de ovejas. Esaú, cazador. Ahí estamos viendo. De hecho, la palabra compara a los siervos de Dios como pescadores y a los siervos del maligno como cazadores. ¿Por qué? Porque mire, un cazador, como se hablaba de león, está al acecho, está vigilando a la presa, pone trampas, pone cosas para que caiga en la presa. Y una vez que lo hace, lo mata, derrama la sangre. Y un pescador no. Un pescador, por ejemplo, sale tranquilamente, es un trabajo de paciencia, va en la madrugada, arroja la red y avienta y pesca. No hay salvajismo, no hay violencia en ese sentido, es diferente. De igual manera, un verdadero siervo de Dios tiene el fruto y es un instrumento para ir a pescar, para ir a llevar el evangelio. Como Jesús dijo,
los haré pescadores de hombres, para con paciencia trabajar, compartir, evangelizar y dedicarnos a presentar, como ayer o antier se decía, ovejitas a Cristo. Mas ellos no, mas ellos son instrumentos para engañar, para derramar sangre, como dice la palabra, sangre inocente. No olvide, hermano, la sangre representa la vida. Y como instrumentos desean o son ocupados por el maligno para engañar, para llevar esas vidas al mundo, al pecado. Entonces, fíjense, cazar. Me impresiona, hermano, todas las descripciones, todas las comparativas, parábolas que el Señor pone para describir a estos representantes, a estos que no quisieron conocer y no desearon la verdad. Ahora, ¿qué es lo que hacían? Y notemos esto. Aquí no lo menciona, pero hay otros capítulos en Lucas y en Mateo donde dice inclusive que cuando veían que la gente, los sacerdotes veían que la gente escuchaba a Cristo, se unían entre ellos. Porque fariseos, saduceos, escribas, en sí estaban separados, tienen diversas y diferentes creencias por el pecado. Hace unos días también se explicó esto. Pero se juntaban y venían y lo rodeaban. Y venían y le preguntaban, como dice aquí. Porque cuando dice, para cazar alguna palabra, es que se ponían de acuerdo para venir a hacerle cierto tipo de preguntas para ver si lo atrapaban en alguna blasfemia, en alguna palabra que no fuera de Dios, y poder ir y acusar. Poder ir con el pueblo y decirle, ¿ya vieron? Este hombre no enseña la verdad. Este hombre se equivoca. Pongo un ejemplo. Cuando trajeron a la mujer acusada de adulterio y le dijeron al maestro, Señor, esta mujer fue hallada en adulterio y Moisés nos mandó a apedrear a tales. ¿Tú pues qué dices? Ahora, hermano, ¿por qué eso lo hicieron? ¿Con qué intención? ¿Cuál era ahí la situación? Recordemos, hermanos, que en esa época el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno romano. Ahora, al estar bajo el gobierno o el imperio romano, no tenían la facultad, no les permitían ellos matar a cualquier persona. Para eso estaban los procuradores, como Pilato. Para eso estaban los prefectos. Para eso habían autoridades romanas. Pero ellos ya no tenían la autorización. Ya era un pueblo tributario. Ya era un pueblo sujeto y vencido en ese sentido a Roma. Ya no era como en el Antiguo Testamento, donde eran libres, donde podían ejercer correctamente la ley de Dios. Claro, luego vamos. En todo esto hay mucha enseñanza, hermano. Pero yo ahorita les estoy poniendo este ejemplo para entender esto. Ahora, ¿qué sucedía? Que en la ley, en el Antiguo Testamento, sí estaba escrito por el Señor que estas mujeres, si eran encontradas en sí, y habían 2 o 3 testigos que lo pudieran confirmar, tenían que ser lapidadas, tenían que ser apedreadas. Ahora bien, hermanos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasaba? Que si Cristo Jesús decía, sí, apedréanla, iban inmediatamente a acusarlo con los romanos. ¿Sabes que hay un hombre que tiene muchos seguidores y está pasando tu ley, está matando gente? Y ellos sabían que, como cualquier imperio hasta nuestros días, el que haya una persona con mucha gente y que no esté respetando una ley establecida es un peligro. Querían acusarlo y de esa forma querían entregarlo a Roma. Pero también sabían que si Jesús decía, no hay que apedrearla, iban a ir al pueblo y le iban a decir, ¿ya vieron, pueblo? Este hombre no respeta la ley. Este hombre no respeta lo que está escrito en el libro del Antiguo Testamento. Lo que está escrito por Moisés, que claro, vaya, era inspirado por Dios. Entonces, hermanos, ahí estamos viendo. Claro que Dios le dio sabiduría tal a Cristo para librarlo de todas estas acechanzas, de todas estas cosas que venían. Y no fue la última. También cuando le preguntaron del tributo, que ahorita, hermano, no me extiendo a explicar con detenimiento cada uno de ellos, porque estamos concordando para poder comprender. Y así, hermanos, yo le puedo dar testimonio que de igual forma, en el tiempo que Dios me ha permitido también estar y poder ver el trabajo que Dios ha hecho por medio del siervo, también me ha tocado ver, hermanos,
gente, representantes, que han llegado a venir con el paso del tiempo a escuchar la palabra, pero como con Cristo, que decían maestro, pero era con malicia. Con malicia es con malas intenciones. Y venían y le hacían preguntas al siervo, pero no para saber. Así como con Cristo, no para saber. Como cuando le decían, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Pero no era para saber, sino era para ver si en alguna palabra se equivocaba y poder decir, esta no es de Dios. Así también viene. A probarnos. A ver si sabe, a ver si conocen. Y si no, para irle a decir a la gente, estos no conocen. Estos no saben. Pero bendito sea Dios, que Dios es bueno y a todos los que sigan a Cristo fielmente les da la sabiduría para siempre aclarar toda, pues desde duda o todo ataque y poder callar esa sabiduría. Porque hermanos, llegó un momento en que Cristo Jesús, después de tantas preguntas que le hicieron, y que Jesús con la sabiduría de Dios cayó los argumentos y las preguntas de ellos, como dice en 2 Corintios 10 que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar todo argumento, ¿verdad?, que se levante contra el conocimiento de Cristo, que un buen escriba tiene en su corazón tanto tesoros nuevos como tesoros viejos, que somos cartas leídas por todos los hombres, 2 Corintios, ¿verdad?, y podemos responder también. Se enojaban y se quedaban callados y ya no tenían con qué responder, ya no tenían con qué decir. ¿Y qué pasó luego, más adelante? Que cuando no encuentran ni en los hechos, ni en lo que se predica, algo que verdaderamente sea pecado, ¿qué hacen, hermano? Lo vamos a leer más adelante. Levantan falsos. Como a Jesús, demonio tienes, eres samaritano. Hermano, recuerde que para llevar a cabo el juicio de nuestro Señor Jesucristo, tuvieron que contratar testigos falsos porque no había algo verdadero con la ley con que acusarlo. Y así también aquí ha pasado, hermano. Cuando han venido algunas personas y han preguntado con malicia, no con buena intención, y vieron que Dios con su sabiduría, bueno, no vieron, ¿verdad?, pero vaya, Dios con su sabiduría tiró todo argumento y toda pregunta, y Dios contestó a través del siervo toda pregunta correctamente, hermanos, se van levantando falsos. Se van diciendo, son legalistas. Se van diciendo que no son de Dios, que estamos locos, que engañamos gente. Pero con la ley, con la palabra, no pueden señalar. Tuercen la escritura, hermano. Y aquí es lo que estamos viendo, hermano. Que es lo que hacen todos aquellos que no se arrepintieron. Este fruto van a tener. Por eso, hermano, si algún día alguien, si algún inclusive representante habla o dice algo sobre la enseñanza de otro representante, mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque Dios nos va a pedir cuentas. Ay de aquel que levanta falsos a cualquiera, pero sobre todo a un ministro, y así lo dice la palabra, nos los da a entender, hermano, porque aquí estamos viendo cuál es el fruto de ellos y con qué intención vienen. Por eso, hermano, lo que Dios nos permite hablar aquí a nosotros es con mucho temor, sabiendo que va a haber un juicio, sabiendo que Dios va a pedir cuenta de toda palabra que haya salido de nuestra boca. Por eso, con el Espíritu Santo nos guardamos para en esto también no pecar. Bien, benditos hermanos, pues terminamos este capítulo 11, donde emprendimos muchísimo también de muchas cosas, al final sobre todo del fruto de los desobedientes, de cómo atacan, de cómo, fíjese, de cómo mientras los justos como Cristo Jesús, como Pablo, y usted lo puede ver en el libro de los Hechos, están dedicados a enseñar, están dedicados a tener una obra, están dedicados a discipular, ¿qué están haciendo los otros? Atacando nada más. No trabajan, no dan su vida por los discípulos más que el domingo, y eso ni siquiera es dar la vida. Pero eso sí, hablan, dicen, ese siervo no es de Dios, habla mentira, engaña. Bueno, hermanos, que estamos viendo la verdad. Como Caín y Abel. Abel haciendo su obra y Caín vino y lo mató. Ya lo vimos. Bien, pues prosigamos capítulo 12, versículo 1, que de hecho pues va a seguir concordando, hermanos, con lo que aquí estamos estudiando también.
Dice aquí en el 12:1. Dice, en esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hermanos, no es la primera vez que una multitud se acercaba a Cristo. De hecho, en diversos pasajes nos muestra que multitudes venían, que mucha gente venía, como en el momento de las multiplicaciones de los panes. En una palabra nos dicen que era 4,000, en otro versículo que es otra, porque la palabra de Dios nos da a conocer 2 multiplicaciones de panes en diferentes momentos, ¿verdad? Otra, 5,000 personas, y así muchas multitudes, hermano. Pero hermano, la realidad es que no toda esta multitud seguía a Cristo hasta el final. La realidad es que la mayoría de las veces, aunque venían multitudes, cuando Cristo Jesús les comenzaba a predicar y les comenzaba a hablar del precio, del pacto que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, de una muerte, de una separación, de una consagración al Señor, se iban. Como en Juan capítulo 6. Aquellos que comieron y se saciaron, multitudes muy grandes, y buscaban a Jesús. Y Jesús, como maestro de verdad y no de mentira, les dijo la verdad. ¿Por qué lo buscaban? Y les dijo el precio del camino verdadero. Se fueron, la mayoría. Así también en Lucas 14, primeramente lo vamos a leer, donde también Cristo Jesús habla que el que quiera ser discípulo de Cristo debe negarse a sí mismo, debe renunciar a todo. Lo vamos a leer. Así, cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, en 1 Corintios 15, la palabra nos enseña que solamente apareció a 500. Nada más, hermanos. Solamente 500. Solamente a los que verdaderamente creyeron y se mantuvieron siguiendo a Cristo hasta el final. Después, cuando el Señor prometió la llegada del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, usted lo puede leer, Hechos capítulo 2, ahí nos dice claramente que solamente 120 discípulos estaban esperando en el aposento alto la promesa del Señor. ¿Dónde quedaron los miles, hermano? ¿Dónde quedaron las multitudes? ¿Dónde quedaron, hermanos, las 4,000, 5,000, 20? Algunos estudiosos dicen, porque dice la palabra, que eso nada más era contando varones, que no era contando niños ni mujeres. Pues estiman con los cálculos, con el conocimiento de esa época, y que efectivamente, recuerda que en esa época las familias no eran de un hijo, eran de muchos hijos, muchas mujeres. Dicen algunos que podrían ser hasta 20,000. Bueno, yo no le puedo asegurar porque no es algo que venga en la Biblia. Pero hermanos, si en tan solo nos quedamos con 4,000 o 5,000, ¿qué son 5,000? O más bien, ¿qué son 120 de 5,000, hermano? Nada. Entonces, hermano, aquí siempre se ha hablado, conforme a la verdad, de un pequeño remanente. Aquí siempre Dios nos ha dicho que es un pequeño grupo de personas, y más en estos tiempos proféticos de apostasía, las que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, porque recuerde, la fe no es decir que creo. Recuerde, dice en Santiago, muéstrame tus obras, o muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré, por medio de mis obras, mi fe. Abraham creyó, y se quedó en Ur de los Caldeos, salió. Hermano, las obras es hacer. Si verdaderamente creo, si verdaderamente tengo fe, hago, cumplo la voluntad de Dios. ¿Cuántos cumplen? ¿Cuántos son fieles? Como en la época de Noé, ¿cuántos eran fieles? Como en la época de los reyes, ¿cuántos eran obedientes? Por eso, hermano, confiando en la bendita palabra de Dios, aquí nos atrevemos a decir que son pocos los que verdaderamente siguen a nuestro Señor Jesucristo. Aunque haya muchos que se digan cristianos y pastores, usted ya vio. ¿Cuántos representantes tiene el fruto de lo que vimos en el capítulo 11? Muchos, la mayoría, hermano. Pero bueno, por eso dice, tanto que unos a otros se atropellaban, como cuando iban a sanar a la hija de Jairo y que iba apretado Cristo Jesús, ¿se acuerda?
así también. De hecho, cuando por ejemplo hay manifestaciones, cuando hay reuniones de mucha gente, llega a haber también estos accidentes donde es tanta que se tropiezan y se atropellan, se pisan unos a otros. Así también era muchísima la multitud, hermano. Era muchísima la gente que estaba con Cristo Jesús, pero ya dijimos, hermano. Y que nunca se nos olvide el por qué, hermano. Porque no es que Dios quiere que se pierdan, pero es que la palabra de verdad, le vuelvo a repetir, habla de una consagración, habla de dejar el mundo, habla de consagrarse y dejar dinero, trabajo, escuelas, hermano, y consagrarse a Dios, dedicarse al Señor. Ahora, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. De hecho, hermano, recuerde que la palabra discípulo significa aprendiz o alumno. Viene del griego matetes, discípulo o alumno. Ahora bien, Cristo Jesús decía muy claramente que el que quiera ser discípulo, niéguese de sí mismo y tome su cruz. Vamos a leer más adelante, aunque está también en Mateo, la parábola en Lucas se llama de la gran cena. Cuando son invitados o del banquete de bodas, como también está en Mateo. Donde se nos habla como un rey e invita, convida a muchos a la cena. Pero ¿se acuerda cuando algunos decían, no puedo, excúseme porque me acabo de casar? Otros decían, acabo de comprar una hacienda y no puedo, tengo que ir a ver. Otros decían, acabo de comprar una yunta de bueyes, tengo que irlos a probar. Hermano, es más larga la parábola, pero yo ahorita le hago este resumen por el simbolismo, por el significado. Porque así también nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a un banquete. ¿Sabe cuál es? La bendita palabra. Pero, ¿cuántos que se les llama a ser discípulos, a participar de esta palabra, a ser instruidos, quieren venir? ¿Quieren ir? ¿Quieren sacrificar tiempo? ¿Quieren sacrificar compromisos con el mundo para venir a escuchar? Porque, hermano, le pongo otro ejemplo. Dice la palabra en 1 de Pedro, deseen como recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un recién nacido, ¿cuántas veces pide de comer, hermano? ¿Una vez? Cada 3, cada 4 horas, todo el día, toda la noche. De hecho, las mamás se desvelan, ¿verdad? Así también. ¿Qué me está diciendo la palabra? ¿Cómo debo buscarla? ¿Un día? ¿Un domingo? ¿Qué dice también en Josué 1:8? De día y de noche meditarás. De día y de noche. Hermanos, la palabra y el ser discípulo de Cristo no es de un domingo. Aquí ya se ha puesto el ejemplo, hermano. Ayer o antier se decía, para yo tener una profesión en el mundo y ser un abogado, un médico y tener títulos y que pueda trabajar, que me vaya bien, ¿qué requiero? ¿Qué requerí? Mi vida. Estudiar desde los 2, 3 años de mi vida, dedicar tiempo, ya lo dijimos la vez pasada, dedicar esfuerzo, dedicar dinero, sacrificar muchas veces diversiones, muchas veces una novia, un novio que no me distraiga, amigos que me distraigan, y estudiar, estudiar, estudiar. Ustedes véanlo. Los jóvenes que van a alguna universidad, ¿cuánto tiempo están en la universidad? ¿Un ratito? ¿Van un ratito? Todos los días para obtener un conocimiento. Hermano, si así es para tener un conocimiento en este mundo, hermano, quiero decirle que bíblicamente, de igual manera así es, en este camino. En el libro de los Proverbios dice, compra la sabiduría y no la vendas. Pero cuando dice compra, no es dinero, no es que usted dé dinero, no malentendamos, no. Recuerda a Marta y a Lázaro. ¿Cómo estaba Marta? Afanada y turbada de muchos quehaceres. ¿Podía estar a los pies de Cristo escuchando la palabra? ¿Y María cómo estaba? Sin afán, sin turbación, y estaba a los pies de Cristo. Hermano, para que usted sea discípulo y el Señor le enseñe y le revele,
necesita permanecer todos los días. Necesita sacrificar. Necesita venir cada día para escuchar la palabra y a ir aumentando. Así como en la escuela. Primero en el kinder son unas horas y después en la universidad prácticamente todo el tiempo estás ahí. No se diga un trabajo. Así también aquí, hermano. Ahora entiende por qué esas multitudes no permanecieron. Pero también aquí aprendemos, hermano. Cuando dice primeramente, es que en alguna ocasión, por ejemplo en Mateo capítulo 13, la palabra nos dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿por qué le hablas a la gente con parábolas? Parábola significa ejemplos, una comparación que se pone para dar una enseñanza espiritual. Y Jesús respondió, a ustedes les es concedido saber el misterio del reino de los cielos, pero a los otros no, sino por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Más bien entró a vuestros ojos que ven, vuestros oídos que oyen. Porque como ahorita se decía, ejemplo, ¿usted cree que un joven que no va a la escuela, que no estudia, que no se prepara, que no repasa, va a poder aprobar, va a poder tener un conocimiento, va a poder ser un buen doctor? De igual manera, para que el Señor te dé el entendimiento, te dé la sabiduría y tengas la sabiduría, hay un precio. ¿Cuál es, hermanos? El sacrificar, el venir. Porque así los discípulos muchas cosas le preguntaban a Cristo, y ¿qué hacía Cristo? Les enseñaba, les quitaba el velo, les daba a conocer la verdad. Por eso, hermano, hay muchos cristianos que no conocen la verdad, porque nada más la quieren oír el domingo, porque nada más quieren un ratito. Pero hermano, ¿cómo usted va a aprender algo un día a la semana nada más si la escucha? Y a veces ni siquiera una hora. A veces hay predicas de media hora, 45 minutos. Hermano, no es posible. Pero que vayan teniendo, mi hermano, mi hermana. Y si no, recuerde, estamos a sus órdenes. Yo puedo ampliar más esto, si así usted lo desea. Dice así, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos. Ahora, mis hermanos, vamos a estudiar un poco, vamos a hablar primeramente de la levadura. La levadura sabemos que es aquel elemento que cuando se pone al pan se infla. Se infla. De hecho, fíjese qué interesante. Desde el Antiguo Testamento, Dios hablaba de la levadura. En la fiesta de la Pascua se estableció que el pueblo de Israel debía comer pan sin levadura. Que es un pan que, si usted lo ha visto, parece mucho, por ejemplo, a una tortilla grande. Si usted conoce aquí una tortilla como se come aquí en México, pues hay cuenta que es un poquito más grande, un poquito más gruesa, y ese es un pan diferente al pan que normalmente, al menos aquí en México, se come, que es con levadura, que es con azúcar, que es más gordito, que está infladito, porque eso hace la levadura. Pero ¿cuál es la enseñanza? Porque recuerden que la palabra no es historia. Siempre insisto como instrumento de Dios en eso, hermano. La palabra no es historia, la palabra está viva, tiene enseñanza. Mira, hermano. El objetivo de Dios de mandar a comer pan sin levadura es enseñarnos, primeramente, que el pan siempre nos va a hablar de una sabiduría. Siempre. El pan de vida, por un lado, que nos trajo Cristo, como dice en Juan capítulo 6, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, todo aquel que a mí viene, ¿verdad?, tendrá vida. Pero también, hermanos, está un pan de muerte. Como algún profeta, si usted ha leído el Antiguo Testamento en alguna ocasión, algún hijo de los profetas en el libro de los Reyes dijo, varón de Dios, en esa olla hay muerte. Porque también hay un pan de muerte, un pan que separa de Dios, una sabiduría de mentira, como dice en la epístola de Santiago. En la epístola de Santiago dice así, hermanos,
Habla de una sabiduría que desciende de lo alto, pero también habla de una sabiduría diabólica, animal, terrenal. Hay dos panes. Ahora, la levadura simboliza, hermanos, que si usted, por ejemplo, compara el aspecto de un pan sin levadura y el aspecto de un pan que tiene levadura, honestamente, hermanos, a la vista, ¿cuáles son los panes que se antojan? ¿Los chiquitos? ¿Sin azúcar, sin color? ¿Pequeños? O cuando usted va a una panadería, ¿cuáles son los que se ven más apetitosos y más ricos? No, pues aquellos que están infladitos, hermanos, aquellos que están esponjaditos, que están azucarados. De hecho, el pan sin levadura pues no tiene esas características. Hermano, ahí te hablaba de dos sabidurías. Y cuando hablamos de la sabiduría de Satanás, de engaño, también es una sabiduría que en apariencia es apetitosa, que en apariencia es dulce. Como dice en Génesis, que cuando vio Eva el fruto del árbol prohibido, vio que era codiciable, deseable. ¿Por qué, hermanos? Porque esta sabiduría de mentira, ¿qué es lo que enseña, hermanos? ¿Cuál es la palabra que se predica en esas congregaciones, en esta sabiduría? Bueno, sencillamente, el enseñar a los discípulos que ya son salvos, que Cristo los ama, que Dios es amor, que la salvación no se pierde, que no pasa nada si pecaste, todos somos pecadores y Dios te ama, pero ya eres salvo y Dios te bendice. Hermanos, eso es codiciable, antojable para muchos. Permítame ponerle un ejemplo para entender mejor esto. Hermanos, supongamos a un matrimonio con un hijo, el cual el matrimonio se divorcia. Y el pequeño pues está aproximadamente de unos 8 años. Y por alguna razón el juez viene y le dice al niño: hijo, ¿con quién te quieres ir? ¿Con papá o con mamá? Y el hijo piensa y recuerda. A ver, está pensando, ¿verdad? Se pone a pensar. Bueno, mi mamá pues me deja hacer lo que quiero. Mi mamá me trae golosinas, dulces. Mi mamá, aunque me porto mal, me da un beso, me dice que me ama, no me regaña. Me dice que nada más me porte bien, pero nunca me castiga. Y me deja estar con mis amigos. No me regaña si no estudio. Y siempre me apapacha. Y luego se pone a pensar y dice: bueno, mi papá. Bueno, mi papá es muy estricto, es muy duro, siempre me pone un orden, que me tengo que levantar temprano, que tengo que tender mi cama, que me tengo que bañar, me regaña si no estudio, me corrige, me castiga, se enoja conmigo cuando me porto mal. ¿Usted qué cree, hermano? Un niño en esa situación, ¿qué cree que decidiría? ¿Que decidiría la mamá o el papá? Pues yo le puedo asegurar, hermano, que la mayoría decidiría la mamá. Sí, porque, y más cuando son niños, si no tienen una madurez, no se pueden dar cuenta, no pueden ver que una educación como la que da una madre del ejemplo va, descompone, trae mal. Luego esos pequeños son los que cuando crecen no se dedican a nada, hacen crímenes. Digo, es un ejemplo, ¿va? Y no tienen la madurez para darse cuenta que el papá realmente es el que los quiere. O dirían en el mundo los que lo aman, que creo que ya sabemos cuál es el amor, vaya. Pero hermanos, ahí está. De igual manera, fíjense. Por un lado está la palabra de Cristo, que no es con levadura, que es una enseñanza verdadera y que viene a predicar Cristo, nos viene a traer un orden, porque cuando dice arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué nos está diciendo? Ya vino el Rey, ya vino Cristo,
Durante 4000 años la humanidad estuvo en desorden. ¿Se acuerda cuando la palabra dice que la tierra está desordenada y vacía? Ahí está, desordenada, desordenada. Así también nuestras vidas estuvo desordenada, en pecado. Porque cuando éramos de Dios, hacíamos y formamos nuestra vida a nuestro gusto. Pero viene Cristo y viene con una ley y nos empieza a decir y nos empieza a enseñar: esto no es de Dios, esto no lo hagas, esto es del maligno, hazlo a un lado. Y nos empieza a gobernar y establecer un orden. Y lo que nos ofrece es tomar la cruz, es una separación del mundo, es padecer, porque aquí también hemos visto que por causa de seguir a Cristo y por causa de morir al mundo, vamos a padecer. Ya vimos cómo persiguieron a los profetas y cómo los mataron por decir la verdad. Y del otro lado tenemos el maligno que viene a enseñar que somos ya salvos, que bendición, que somos más que vencedores, que Dios nos ama, y no nos habla del compromiso, y no nos habla de una muerte, no nos habla y nos permite el pecado y nos dice: son de Dios. Dios está como los profetas decían en el Antiguo Testamento, los falsos: el Señor está con ustedes, paz. Y así venían y les decían y les daban ese mensaje: Nabucodonosor no se los va a llevar, Dios está con ustedes, no van a poderlos vencer. Ahí está esa levadura, ahí está ese pan leudado, que sí, a la carne es apetitosa, se antoja, como el niño: uy, se me antoja porque mamá no me regaña. Y así muchos cristianos, hermanos, se han ido por esa otra sabiduría. Se han ido por ese otro consejo que se predica en muchos lugares, donde no se les exhorta ni se les enseña a tener un orden con la ley de Dios, a sujetarse a Cristo, porque la ley es de Cristo y de Dios, a morir, y simplemente se les dice: ya son de Dios. Y puedo participar del mundo como el niño, ¿va? Me puedo portar mal. Sí, Dios es amor. Oiga, pastor, pero fallé a Dios, forniqué. Todos caemos. Dios es amor. Y así están, hermanos. Tenemos por qué la mayoría está mejor allá. Tenemos por qué la mayoría se queda allá. Porque mientras de un lado se nos enseña una muerte, del otro lado dicen: no es necesario morir, no es necesario dejar tu trabajo, Dios nos llamó para ser prósperos, Dios nos llamó para bendecirnos. Ahí está. Y también, hermano, la levadura infla, recuerde, infla, alza. ¿Qué viene a decir la serpiente? No morirán si no sabe Dios. Génesis 3, ¿qué dijo Adán y Eva? Si no sabe Dios que el día que coman serán abiertos sus ojos y serán como dioses. Que no se nos olvide esa enseñanza, hermano. Esto significa que recordemos que Satanás arriba codició ser como Dios. Ezequiel 28, lo pueden leer también. Y Dios es el Todopoderoso. Dios se le exalta, se le adora, allá le cantan. Digno de la gloria, del poder, de las riquezas, claro, espirituales. Él, todo es de Él y para su gloria. Y querer ser como Dios es usurpar ese lugar. Es la altivez, es el sentirme poderoso, el sentirme con riquezas, el sentirme reconocido, que me aplaudan, que me reconozcan. Que todo eso, cuando yo participo, como vimos la vez pasada, del mundo, de lo que no es de Dios, sino vino a traer Satanás por el pecado, acuérdense, la fundación del mundo, me hace soberbio. Me hace soberbio. Fíjese, ¿cuántas veces en las prédicas dicen: tú eres un hijo del rey y tú tienes que tener lo mejor? Llévate la bendición. Tú, aquí dice la palabra, y tú eres en la palabra, ¿verdad? Aquí dice que serás cabeza y no cola. Tú tienes que ser jefe. Ahí está. Jefe, lo mejor, buen carro, buen dinero, que te aplaudan. Porque cuando uno tiene esas cosas, hermano, lo reconocen en verdad, lo aplauden. Está ese veneno, ese mal que trajo Satanás a la humanidad. Y esa es la otra prédica. Es lo que también nos está hablando aquí. Es lo que también nos está enseñando. ¿Qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que hablan? Por eso Cristo dijo: guárdense. ¿Cómo, Señor?
Gálatas, si alguno viene predicando otro evangelio, que no es que haya otro evangelio, solamente hay uno verdadero, pero si alguno viene hablando otra sabiduría, anatema. ¿Qué es anatema? A un lado, no lo reciban. Segunda de Juan, si alguno viene con otra doctrina diferente a la que habéis recibido, diferente al pan sin levadura. Y también, hermano, también. Mientras que mientras que Satanás enseña, trae una sabiduría a través de sus instrumentos, a través de lo que enseñan, a través de lo que hablan. Porque, hermano, no se nos olvide algo. El humano es un instrumento de Dios. Si yo tengo el Espíritu de verdad, ¿qué voy a hablar? Palabra de verdad. Como en el Antiguo Testamento dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre este profeta, sobre Saúl. ¿Y qué hizo? Profetizó. ¿Qué habló? Palabra de verdad. Porque el Espíritu es la unción y la unción nos enseña todas las cosas. Pero cuando yo soy desobediente, como ya vimos en el capítulo pasado, eso ya lo estudiamos, nada más estoy recordando un poco. Entonces, yo voy a tener esta otra sabiduría. Yo voy a hablar como Jesús dijo, Él es padre de toda mentira. ¿Qué hablan ellos? Una palabra de mentira. Ahora, volviendo a esto, mientras que la sabiduría del maligno nos habla de enaltecimiento, de soberbia, Cristo Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser el mayor será el servidor. Cristo viene y ¿de qué nos enseña? Cristo viene y ¿qué nos habla? Humillarnos, hacernos sirvientes, despojarnos de nuestra vida para servir a Cristo. Vemos la diferencia, hermanos. Y retomo, según de Juan, si alguno viene con otra doctrina, no le reciban ni le digan bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus obras. Porque si yo escucho y soy incrédulo y digo no me van a engañar y pongo atención a ese otro consejo, como dice en Gálatas capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A los ojos ante los cuales Cristo Jesús fue presentado claramente como crucificado. Y por haber dado oído, por no haber sido obedientes de guardarse y no escuchar, ya los estaban engañando, hermanos. Por eso el pueblo, en el Antiguo Testamento, como daban oído a los falsos profetas, eran engañados. Por eso Cristo Jesús también dijo, guárdense de los profetas falsos que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí está. Sigamos entendiendo, hermano. Porque aquí, hermano, su servidor ha sido testigo de hermanos y hermanas que en su momento también se les dijo, tuvieran cuidado, que se guardaran, que no escucharan, que hay un engañador ocupando estos instrumentos. Y dice en Apocalipsis 12 que Satanás engaña al mundo entero. Presidentes, políticos, filósofos, vean las religiones, vean los ateos, ¿quién nos tiene engañados? Ahora, de igual manera, por eso vimos también como referencia en el capítulo pasado, cazadores, astucia. La astucia nos habla de una habilidad para engañar. Recuerde, 7 espíritus peores entraron en estos instrumentos. Por eso no subestimemos y digamos, yo ya soy grande, yo sé la palabra, yo escucho, a mí no me engaña nadie. Adán y Eva fueron en su momento engañados, hermano. Dice así, de los fariseos, de los que daban palabra, ¿qué es? La hipocresía. La palabra hipocresía, hermanos, nos habla de todos aquellos que ante la gente se muestran unos y por dentro o por atrás otros. Ya nos suena familiar esto, ya vimos en el capítulo pasado que ellos limpian el plato por fuera y por dentro están llenos de huesos y por dentro están llenos de muerte. Son hipócritas
que se muestran justos, que diezman el eneldo, el comino, etc., pero no hacen justicia, que se disfrazan como ángel de luz, que vienen y dicen somos de Dios. Ahora, estos representantes tenían este fruto. Y es que la palabra dice en Santiago que la sabiduría de Dios trae un fruto de justicia, de pacificación, de buenos frutos. Pero la sabiduría de Satanás trae un fruto de hipocresía, de malicia. Es que, hermano, el Espíritu Santo, como hemos visto, es el que nos inclina a la verdad, a ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Efesios capítulo 5 también nos dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia. Justicia es obedecer los mandamientos. Pero si yo peco y voy tras esta doctrina, tras esta enseñanza, tras esta levadura, este pan leudado, acuérdese, la paga del pecado es muerte, separación. Dios sale de mí, hermano, y entonces ya no voy a guardar, ni poder guardar los mandamientos. No voy a poder practicar el consejo de Dios. No lo voy a hacer. Y como se me enseña, o como esta doctrina enseña a que ya uno es salvo, a que Dios está conmigo, y no me habla de una consagración, no me exhorta, no me amonesta, no me trae un orden, ¿qué va a pasar también? Que me voy a hacer igual, tanto representantes como ministros. Voy a ir, voy a decir que soy cristiano, pero por detrás voy a pecar, voy a ser hipócrita, voy a seguir quebrantando el pacto de Dios, como lo hacían ellos. Esto es lo que justamente trae, por eso dice, es la hipocresía, porque este es el fruto, porque esto es lo que esta doctrina trae a todos aquellos que le han hecho caso, que no se guardaron, hermanos, que no cumplieron con el pacto de Dios. Benditos hermanos, primeramente Dios, la siguiente enseñanza se profundizará más acerca de esto, porque Cristo va a seguir hablando de esto en los siguientes versículos, hermanos. Más de la hipocresía, ahorita aquí nos vamos a quedar, se nos ha ido el tiempo. De todas maneras, les reitero, la hipocresía y esto se va a profundizar un tanto más en los siguientes versículos, hermanos. Por lo demás, hermanos, me quedo a sus órdenes, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para seguir sirviéndole. Y así, mis hermanos, si Dios nos los permite, proseguiremos con la siguiente enseñanza. Que la gracia y la paz quede con cada uno de nosotros, hermanos. Gracias.